haciendo un repaso de la situación en que estamos todos, ¿verdad? Vivimos en tiempos difíciles, duros, para unos más, otros menos, peligrosos, donde la confusión, la mentira, ¿se escucha bien? No se oye, Juan. ¿No se oye? Nada. Donde la confusión, la mentira, el engaño, está bien, está bien. ¿Se escucha bien? La farsa. ¿Dónde está? No me lo he traído. ¿En la tabla esta? No se escucha, Juan. Es que ahí dentro no se oye. Pues- Termina de comer y vente por fuera. ¿Cómo? Ya está. Seguimos. Bájale el volumen esto. ¿Quieres que la ha bajado? ¿Eh? La confusión, la mentira, el engaño, la falsedad, la inseguridad, la corrupción, los desastres climatológicos, que hablamos antes, la maldad, etcétera, van en aumento, según dice el Evangelio de San Mateo 24, 12. Pero haciendo un repaso en lo que estamos viviendo, hemos dicho, que no es que lo diga la televisión, es que eso ya fue escrito que iba a pasar. En Mateo capítulo entero, desde el versículo 3, hablando de las señales antes del fin, dice, estando sentado en el monte del Olivo, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Le estaba hablando de momento a los judíos, y a muchos engañarán. Pero nos sirve la advertencia y el aviso y la noticia futura para nosotros. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Claro, desde que lo dijo hasta ahora ha habido de guerra por todos lados y en todos sitios. Y creo que no han parado. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, que lo estamos viviendo. Siempre ha habido terremotos y peste. Pero como la peste esta, nunca la vio. Y da igual si tienes dinero o no tienes dinero. Para medicina o no medicina, o vive en un chalet ahí cubierto. Como te llegue, te llega. Y punto. Peste, hambre. ¿Quién le iba a decir? Bueno, lo de Cuba es por hambre ya. Lo de Cuba es porque ya no tienen para comer. Y llega el momento que eso es una guerra. Y no sé. Bueno, ayer vi una imágenes de que, bueno, entran a la casa y habían delante de la hija, una hija de dos añitos o cosas así, y otra de 10 o 12 años, a tiros con él, y se lo cargaron, así por la cara, porque es contrario. Y luego, según dijo el hermano, solamente había salido a la calle a ver la manifestación. O sea, las confusiones, uno menos, no pasa nada. En fin, pasa aquí ahora. En España, ¿quién iba a decir a un autónomo, a un empresario,
que se iba a quedar sin su casa, sin su empresa, sin un duro y ponerse en las colas del hambre. Pero estamos aquí en España. El otro día me llamó, bueno, nos saludamos, nos llamamos de vez en cuando, otro pastor y a un hermano que lo ha tocado muy bien, que ha vivido de la inmobiliaria. Bueno, pues cuando vino eso abajo, pues todos los que estaban implicados con la vivienda y las cosas, se arruinaron. Total, que no pudo pagar la hipoteca y hace 15, 20 días hablamos y habían vivido el momento angustioso de tener que dejar su vivienda, desalojado. El fruto de toda una vida, estoy viendo de una persona mayor. Y yo lo conozco y, bueno, hermano de la iglesia de toda la vida. Y precisamente en la última conferencia estuvimos hablando porque me veía muy... y yo soy como yo. Dice, pues yo no creo que tú eras así. Digo, ¿y por qué no me conoces del todo? Así soy. Pero le han quitado la casa. En fin, desastre. Hambre y terremotos. Nunca he visto tantos terremotos y tan espectaculares, tan fuertes como ahora. Como dije antes, esto aquí en Europa, la ría esta que está viendo, en Alemania, en Bélgica, en fin, toda la zona esa. Que cuando vemos la televisión parece que eso pasa por ahí. Eso le pasa a la gente. A nosotros no nos pasa. Pues no, ya está llegando aquí, en diferentes lugares, dice él. Y todo esto será el principio de dolores. Pero cuando vienen los dolores, el parto está cerca. El parto es la venida de Cristo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ya están siendo en países cristianos, ya la palabra de Dios no se puede predicar, cierran la iglesia. Y me han mandado, bueno, mandar no, quién ha sido, César Vidal creo que es, bueno, alguien entrando así, en la India, cristianos en la India, entrando a la iglesia y llevándose al pastor y a los dirigentes. Impresionante. Cualquier día cierran esto y nos meten en la cárcel, o no podemos reunirnos, tenemos que irnos al campo, o a escondidas, o como hacen en la China, como hacen en Rusia, como hacen donde sea. Por causa de su nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán uno a otro y uno a otro se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. De esto no hay ni que hablar, porque esto, lo que hay. Y por haberse multiplicado la maldad, versículo 12, el amor de muchos se enfriará. Los que conocemos a Sira está en una iglesia, que precisamente el pastor conocido mío, que es de la iglesia de Andújar, y hace ya 18 o 20 años que abrieron allí, había un grupito, lo llevaba otro pastor que era el Emilio de Marmolejo, y este muchacho pues lleva yendo de Andújar a Jaén ahí unos 60, 70 kilómetros, ida y vuelta, para los cultos de oración, los cultos de enseñanza y los cultos y allí que va el hombre fiel, y tiene una iglesia pues eso de unas 30 personas, cosas así. Y de buena primera, esto no ocurrió en esta, pues unos se van a otra iglesia, otros se han ido al mundo, se han enfriado. La pandemia de luego ha hecho su trabajo bien hecho, vaya que se lo ha hecho. Y al final se ha quedado con 2 o 3 y Sira, que se va a bautizar la hija, ella ya la bauticé yo. Y la iglesia está menguando, por allí y por aquí están cerrando iglesias. De la misma iglesia católica está yendo la gente, es que el amor de cristiano, así,
se está enfriando de tal manera, y Cristo dice, cuando yo venga al mundo, hallaré fe en la tierra. A un ateo no le puedes pedir que tenga fe, pero a un creyente sí. Hallaré fe en la tierra. El mismo Jesús. Mal que persevere hasta el fin, esto cuesta, ese será salvo. Estamos obligados, por las cuentas que nos trae, de perseverar hasta el fin. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. Hoy ya con los medios que hay, está más que evangelizado. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero claro, en este pasaje engloba, que luego hay que desgranarlo por separado, engloba todo lo que es hasta el fin, porque el fin es hasta después del milenio. Todo eso, la tribulación, la gran tribulación, el reinado de Cristo aquí por 1000 años, todo eso, y luego vendrá el fin. Total. Bien, todo esto fue profetizado que pasaría por el mismo Jesucristo, hace más de 2000 años. Muchas cosas ya se han cumplido a lo largo de la historia y ahora se están cumpliendo y siendo realidad los últimos acontecimientos que lo estamos viviendo. Todos somos partícipes o participantes y protagonistas de la historia que nos ha tocado vivir, creyentes y no creyentes. Pero los tiempos que vivimos, lo vivimos todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Cada uno lo va a entender o va a tomar como lo entienda, como lo vea, pero que lo estamos viviendo. Da igual si creen en el infierno, en la venida de Cristo o no, pero lo que va a ocurrir, está ocurriendo y ocurrirá. Creyentes y no creyentes. Vamos a hablar de los creyentes. En Dios cree todo el mundo. En Dios cree todo el mundo. Eso de yo no creo, es mentira. Lo vamos a ver. Dentro de los creyentes, vamos a hablar primeramente del cristianismo. La Iglesia Católica. No hay que hacer ningún comentario, de todo es más que conocida, con sus diferentes órdenes o congregaciones, como les llaman. Están los trinitarios, los padres paules, los padres blancos, los carmelitas, los dominicos, los jesuitas, etcétera, etcétera, etcétera. Desconozco si hay diferencia doctrinal entre ellos, pero al menos los hábitos sí son diferentes. Será para distinguirse los unos de los otros. Pero allí hay una forma de entender de ser cristiano. Estos son creyentes cristianos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muy largo es el título. Más conocido por los mormones. Pero ahí meten a Jesucristo, por lo menos creen a su manera. Pero ahí están, cristianos. Los testigos de Jehová. Antes era Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Pero hace ya algún tiempo, no sé cuánto, pues desde que nos convertimos, que ya empezaba aquello a comentarse, ¿no? Se llama Salón del Reino de los Testigos Cristianos de Jehová. Yo cuando me convertí, pues bueno, tenía amigos, profesores de guitarra y guitarristas, y claro, enseguida fui a predicar, yo quiero hablar contigo. Dice, ¿qué te has enterado que soy testigo de Jehová? Ah, no. Y empecé a hablarme. Bueno, dejaron de venir a la iglesia, a la tienda. Punto. Pero un día que Miriam tocó aquí en la Cafeta Municipal, ¿no? No sé, era un teatro, ¿no? Ahí se llama el pueblo ese, Mairena del Aljarafe, con la Ana Navarro esta. Pues nada más que salí de la puerta, bueno, está la calle, está la entrada del teatro, y en una calle que sube o baja, enfrente hay un salón del reino, y veo, Salón del Reino de los Testigos Cristianos de Testigos de Jehová. Bueno, eso. Salón del Reino de los Testigos de Jehová.
Salón del reino de los testigos cristianos de Jehová. Y digo, hay que ver que todo el mundo se apropia de Cristo y cada uno se lo aplica como le da la gana. Cuando ellos, Cristo, no creen que es Dios y cambian su Biblia, la suya, no hay nada más que Biblia una, pero bueno, pero ellos la adaptan a su manera. Cuando dice en San Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, por el Verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, habla lo mismo. Y Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? El Verbo. Pero ellos dicen, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Otro más. Bueno, hay cristianos, no testigos de Jehová, a Daniel le acusaron, bueno, y lo piensan, hay quien piensa, cristianos, que tenemos 3 dioses, los evangélicos. A Daniel lo acusaron que tenía 4. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. Y hay gente que lo piensa, que lo creen. Y Cristo, el Espíritu Santo y el Padre son una sola persona, un solo Dios, no hay más. Meditando, para poner un ejemplo, para un entendimiento, porque a veces las cosas de Dios parece que cuesta trabajo entenderlas. Pero resulta, toda comunidad de vecinos, toda iglesia, toda institución, todo tiene que estar regido por un gobierno, ¿cómo se llama? Una junta directiva, que está el presidente, el secretario y el tesorero. Allí donde hay, digamos, por decir, obligatorio, donde hay dinero, mucho o poco, tiene que haber esa junta. Incluso, aunque no haya dinero, aunque esté en números rojos, tiene que estar eso legislado. Eso me lo dijo a mí el notario de San Lucas. Por otras cosas, ¿no? Y claro, pues el presidente, no es que haya 3 dirigentes, no, hay una junta de gobierno. Y en el cielo hay un solo Dios verdadero, compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Y estamos hechos a la imagen de Dios, a su imagen y semejanza. Por eso tenemos cuerpo, alma y espíritu. Pero no ven a una persona sola. Sí, pero todo eso está ahí funcionando. Hasta ahí está todo claro, ¿no? Pero a ellos no. Un Dios. Cuando Pablo entró en Éfeso, creyente, entra a los templos aquellos y había santos dioses de todas clases. Y había, dice la Biblia, había un altar, un huequecito ahí, y ponía al Dios no conocido. O sea, por si había poco, otro más. Ahí llega cualquiera, se pone aquí y yo ya soy un Dios. Bueno, en esa parte ya hay dioses aquí funcionando como falsos cristos, en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy. Yo ato, Pero están metidos en el cristianismo, a su manera, pero creen. Están los protestantes o evangélicos, de los cuales yo soy uno de ellos. Y yo no protesto, ¿eh? Y dentro de la iglesia evangélica, pues están los bautistas, la asamblea de hermanos, la asamblea de Dios, los pentecostales, los presbiterianos, los apostólicos,
y tal. Pero todos somos creyentes correctamente con la palabra de Dios. Ahora, hay cierta diferencia, que no voy a entrar en ella. Por ejemplo, yo creo en la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo, por lo visto, hay dos formas de entenderla. Lo que no está permitido es callarse una parte de la Biblia para hacer énfasis en la otra. Si hacemos énfasis que viene el anticristo, es verdad que viene el anticristo. Es verdad. Y el anticristo viene a derrumbar todo lo que Cristo ha edificado. Anticristo. La vacuna que nos han metido de eso es anti-COVID. Viene a neutralizar. Pues anti-COVID, eso es una vacuna. Y está consiguiendo, porque está cambiando todo lo que es Cristo, todo lo que es Dios, o es objeto de culto. Escucha, lo quiere quitar y se quiere poner en el lugar de Dios. Hasta que no lo consiga, no para, no va a parar. Y Dios se lo va a permitir. Pero cuando veis eso, sigue la Biblia diciendo. Bueno, el tema es que hay quien está, todo el énfasis es en el anticristo, que es verdad. Pero como dice Lucas 21, cuando Cristo venga a por su iglesia, de eso no se habla. Que nos vea dignos de ser aptos para evitarnos sufrir la persecución, la tribulación, todo esto. Para librarnos del día malo, de la hora mala, dice también Apocalipsis. Entonces, si Cristo viene a por la iglesia, el arrebatamiento, de eso no se habla, todo es el anticristo, es verdad. Pero el anticristo, ¿quién es más poderoso? ¿El anticristo o mi Cristo que viene a por la iglesia? De los cuales tenemos que estar con las cuentas al día, con Cristo, para que Él nos vea dignos de ser guardado, protegido, para que esa hora mala no nos pille, y viene por su iglesia. Claro, yo voy a creer y voy a prepararme, y me estoy preparando y estoy deseando. Y dice la Biblia, Cristo viene a por aquellos que le aman, le obedecen y aman su venida. Ahora, si yo por miedo al anticristo y defenderme del anticristo, voy a perder mi confianza en Cristo, que es el que me guarda, me protege, y le estoy haciendo una publicidad gratuita al enemigo y le estoy robando la gloria a Dios. Cuando dice Cristo, si yo fuera exaltado, a muchos atraeré. No hay que hablar del enemigo. Tenemos que hablar de nuestro protector, de nuestro Dios. Hasta ahí, bien. En el mundo no cristiano, si alguno tiene luego alguna duda, me la pregunta, que yo, aunque proteste, se lo voy a decir. En el mundo no cristiano, dice, también creen en Dios, lógicamente, los judíos. No se puede decir que no. Es su Dios. Los árabes, los incrédulos. Los incrédulos, los ateos, los agnósticos, los místicos, los visionarios, los espiritualistas. Dice, ¿cómo que los incrédulos? Vamos a ver. Cuando pasa cualquier desgracia, y si Dios es tan bueno, todo el mundo le echa la culpa a Dios. Pero tú, ¿por qué le echas la culpa a alguien en quien tú no crees? No tiene lógica. ¿Por qué le echas la culpa a alguien en quien tú no crees?
Y también conozco los que nunca han creído en Dios, pero cuando se ve con el agua al cuello, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero si tú no crees, ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? O sea, los incrédulos creen. Y los demonios. Dice Santiago, capítulo 2, versículo de 18 al 20, para que veamos un poquito. Santiago, apóstol, era el hermano de Jesucristo, hijo también de María, y también escribe una pluma que para qué. Dice el 18, pero algunos, porque había entre los judíos y los gentiles había los unos y los otros, para que lo entendamos. Y dice, pero tú dirás, dice Santiago, tú tienes fe y yo tengo obra. Dice, muéstrame tu fe sin tu obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Cuando el endemoniado gadareno llegó a decirle a Jesús, ¿qué tiene conmigo? O sea, temblaba ante Jesús. En el nombre de Jesús hay mucho poder. Está todo el poder. Está todo el poder. Y toda rodilla, incluida la de los demonios, de lo que esté arriba en los cielos, lo que esté en la tierra y de lo que esté en las aguas debajo de la tierra, doblarán sus rodillas ante el nombre de Jesús. Como dijimos antes. Y sigue diciendo, para los que presumen también de la fe. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Porque si el que presume o presumía, yo tengo fe y las obras no te salvan a ti. Sí, pero si mi fe no hace que yo tenga obra, no para tener fe, ni está bajo la ley, sino como consecuencia de mi fe, yo tengo que tener un fruto. Si yo no tengo fruto, viene Cristo y dice que corta el árbol del que no da fruto. Porque fue a la higuera y no encontró fruto. Y nos enseña que hay que dar fruto. Por sus frutos los conoceré, sea cristiano o no. No por lo que diga. Porque hay muchos que dicen y no son. Y Cristo dice, no seáis como ellos que dicen y no son. Porque no hacen nada. Por el fruto lo conoceréis. ¿Verdad? Todo el mundo cree en Dios, pero todo el mundo no cree en Jesús. Por ejemplo, los judíos, los árabes, creen en Dios, en Alá, y como le llamen, pero no creen en Jesús. Algunos como un profeta, los políticos algunos como revolucionarios. Pero en Juan 1, dijimos antes, Juan 1:1, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Pero en Juan 14:6, búscalo, Andrés, que lo vean. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie en la historia puede decir, bueno, cualquier loco lo puede decir. Yo soy el camino. Una vez entré aquí en Umbrete, entré a una tienda a comprar lo que vendían y veo allí, también cristiano, y veo un cartel que pone Cristo, un camino. Digo, esto está mal. Cristo no es un camino, es el camino, que es un camino. Los del Rocío tienen su camino. Voy a ser camino, ¿no dicen eso? El camino, ¿vale?
el camino de Santiago, otro camino. Y cada pueblo, cada tal, va a su... en mi pueblo, la romería, pues había que ir por el camino, haciendo el camino hasta subir al santuario. El camino. Pero no, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, pues se trata de ir al Padre, se trata de ir al cielo, no de ir al Rocío, o a la Virgen de la Cabeza, o a donde sea. Estamos hablando de ir al cielo. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Cristo es la puerta. Vamos a ver. Sigue adelante. Dice, de cierto os digo. Ya está diciendo, esto va a ser así porque lo digo yo. Lo crea o no lo crea. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Y de esto en la actualidad, ya lo había allí, pero ha quedado escrito, está así. Hay una mercadería de creyentes de aquí, ¿que para qué? Luego se come el marrón aquellos que lo han recibido, que sabiendo que es oveja de otro sitio, y luego, yo no, en fin, quiero hablar, pero se comen cada marrón que le destrozan la iglesia. Uno que me invitó a su boda, que yo no fui, porque no creo en las bodas de adúlteros, ni de borrachos, y no fui, lógicamente. Y luego me entero que en la iglesia se habían enfadado dos pastores por ganarlo. Total que uno se quedó con él, o le gustó al otro, y lo último que me enteré es que se llevó de la iglesia 14 o 15 personas y montó una iglesia en su casa, como si la iglesia fuera un kiosco de pipa, vamos. Por recibirlo y por calzarlo, ese pastor va a dar cuenta de lo que hizo. Y Dios a los pastores nos pide lo que nos pide. Pero el que no entra por la puerta es el ladrón y saltador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. Esto está en Juan, para que lo veáis, Juan 10, desde el 1 en adelante. A este le abre el portero y la oveja oye su voz y a su oveja llama por nombre y la saca. La gente de ganado suele hacer eso. Yo no he tenido ganado ovejas, mi familia sí tuvieron en el pasado, mi abuelo y mis tíos y mi antepasado de atrás, pero sí he tenido animales y cada uno tenía su nombre. Tuve 3 caballos, cada uno tenía su nombre, y los conocía, vamos, no hace falta. Tenía 3 perros, cada uno tenía su nombre. Tenía gallinas, y a cada una tenía 300 gallinas. Yo vivía de los huevos, de las gallinas. Y a cada uno su nombre. Es que te encariñas con... y te conocen. Siempre está la más débil. Y ahí se la atacan. En la gallina tenía ahí mala uva, ¿eh? O con las gallinas. Y claro, a mí me daba lástima que se la comían, vamos, que la dejaban hueca. Y no dejaban comer. El pico así, no tenía cresta, comía. Y yo cogía, yo le llamaba la bonita. No, perdón, la chiquitita. La bonita era una gallina guapa. Y la cogía a esta pobrecita y le metía sola, estaba en el saco del pienso. Mira, se puso la gallina, pero me veía la gallina y veía, no a Cristo, porque todavía no lo había recibido, pero revoloteaba al hombro la gallina. A ver a quién le hace una gallina eso. Y la gallina, la oveja, oyen la voz de su pastor y lo conoce y le sigue. Dice la Biblia.
Mas al extraño no seguirán, la oveja, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños, la que es oveja. La que es cabra posiblemente no conoce ni la de su pastor ni la de nadie, cualquier voz vale. Dice, esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron, ni hoy tampoco, qué era lo que les decía. Y sigue hablando en el versículo 7 Jesús. Volvió Jesús a decirle, de cierto os digo, remacha, yo soy la puerta de la oveja. Yo soy la puerta de la oveja. Ahí está, el cartel. Aquí no se miente ni se engaña a nadie. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron la oveja. El 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y el que no entrare por mí no va a ser salvo, porque yo no lo voy a dejar entrar. Porque yo voy a estar allí en el cielo, en la puerta. Allá escuché, bueno, tuve un culto bueno. Escuché canciones de los tiempos buenos. ¡Fu! ¡Qué cultazo tuve! Y luego escuché una predicación y hablaba del juicio, del gran juicio del trono blanco. ¡Wow! ¡Wow! Y lo refresca la memoria y tal. Y allí no va a entrar todo el mundo. Eso es de que, bueno, los trianeros no van a entrar ninguno. Ahora que no hay ninguno aquí. Porque en Triana todo el mundo es bueno. Y Cristo dice que bueno no es ni uno, nada más que mi Padre que está en los cielos. Ni siquiera Él se considera bueno. Bueno, era bueno, pero estaba enseñándonos que bueno no hay nada más que uno. Y malos somos todos. Entonces, Él va a saber allí nuestras actitudes, nuestro caminar por esta tierra, qué hemos hecho con su palabra, qué hemos hecho con su nombre, qué hemos hecho con su mandamiento, si lo hemos obedecido, si lo hemos puesto por práctica, o yo me entro por aquí o me sale por aquí, que lo hay. Por eso es bueno repetir la Biblia, porque repitiendo se te queda. El que quiere tocar la guitarra va a dar clase, coge y se va y la coge la guitarra. Cuando vaya otra vez a dar clase, ese no va a dar ni un concierto en toda su vida. Pero el que se come las manos del maestro y quiere aprender y estar liado con la guitarra, ese llegará a lo que tenga que llegar. Pero sin estudiar no se puede llegar a nada. Te gustará mucho ser guitarrista. Y mejor que Paco de Lucía, si quieres. Mejor que yo va a ser difícil. Porque sin estudiar toco, si estudiara, fíjate tú. Bueno, perdón por la arrogancia mía. Pero Cristo es la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Su palabra. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo es la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz de los hombres. Yo soy la luz de este mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor, dice el versículo 11. Yo soy el buen pastor. Hablando de la oveja. El buen pastor su vida da por la oveja, como él la dio. Y eso que era apóstol y evangelista y profeta y maestro. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por la oveja. Mal el asalariado, el que no es pastor, de quien no son la oveja, ve venir al lobo, deja la oveja y huye. Y el lobo arrebata a la oveja y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan la oveja. La oveja debe de ser, además de obediente y tal, debe de ser lista, saber quién es su pastor y se sacrifica por ella. Porque la oveja no somos clientes de nadie. La iglesia no somos clientes. No podemos hacer mercadería con la oveja. Hasta ahí voy a llegar.
Pero me estáis entendiendo, ¿verdad? Dicho para los que no saben, yo no vivo de la iglesia, ni quiero vivir. Y siempre he entendido, si yo una vez, sin querer ser pastor, hace ya 50 años, 40 años, 40 y tantos años, pues tú no hablas así, porque si Dios, digo, bueno, si Dios me llama, si Dios me coge, si yo tengo que tener muy claro que es Dios, pero de todas maneras yo no voy a vivir de los diezmos, yo voy a vivir de mi trabajo, como San Pablo. San Pablo trabajaba día y noche arduamente para no ser gravoso a la iglesia. Día y noche, no las 8 horas justitas y luego, no, día y noche. Y sigue diciendo el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mi oveja y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por la oveja, también tengo otra oveja que no son de este redil, hablando del pueblo judío, que también viene a redimirlo cuando llegue el tiempo. En esta de Armagedón, la batalla de Armagedón. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cuando estemos en el cielo, no va a haber judíos y gentiles, va a haber un cuerpo, un rebaño, las ovejas de Jesucristo y un pastor, que es Jesucristo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras que decía Jesús, porque esto era escándalo para los judíos. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? ¿O dar vista o a los cojos, dar vista a los ciegos? ¿O al paralítico a andar? ¿O resucitar muertos? Ningún endemoniado. Solamente lo puede hacer Dios. Bueno, y los judíos le seguían rechazando. Vamos a fijarnos un momentito, aprendiendo de Jesús. Dice Filipenses 2, desde el versículo 1. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, comunión no es compadreo, comunión del Espíritu. Los béticos, entre los béticos tienen comunión, ¿verdad? Los sevillistas, entre ellos, pero cuando se juntan, de comunión no hay nada. Pero aquí dice, si alguna comunión del Espíritu, sea judío o gentil, pues se pueden llevar. Cuando vino Rey Jambonca a Portugal, ¿os acordáis lo que fuimos? Pues vino un predicador que me gustó mucho, ya no me acuerdo, lo tengo allí en los folletos, que venía de Sudáfrica. Y era la guerra aquella del apartheid, aquello. Se mataban los negros contra los blancos y había una guerra ahí que no vea. Y este hombre, predicando el Evangelio, predicador que el hombre tendría unos 50 años en aquella fecha, más o menos. Y entonces predicaba el Evangelio y tenía una iglesia grandísima y era notorio que los negros y los blancos en la iglesia se llevaban, vamos, de lujo. Claro, eran noticias, que lo que pasa ahí, pero si no hay, ni las fuerzas del orden son capaces de poner ese orden. Total, que lo llamó, le preguntó
Y entonces, mira, el Evangelio, esto no lo hago yo predico el Evangelio, pero esto lo hace Dios. Si Dios no pone remedio, que el único que lo puede hacer, esto no tiene solución. Y entonces lo cogió a este hombre como consejero, el gobierno. Este que murió, el negro Mandela. Oye, y puso orden. Y lo consiguió. Pues así. Y dice Pablo, si alguna consolación, comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, porque hay gente que no tiene afecto ni nada, ni buenos días dicen algunos. Si alguna misericordia, dice Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, siendo una misma cosa. Unánime, esa palabra me gusta. 2 veces, cuando he ido a las campañas de Torremolinos, me ha pillado en la plataforma cantando, y entonces había 2 plazas, la Nogalera y otra plaza más. Y en la otra era un edificio así, una plazoleta, y un hotel aquí, lleno de balcones del hotel. Y estaba, bueno, todavía yo o cualquiera, y estaba la gente en el balcón sumándose y viendo el partido, el balcón y tal. Y estando yo allí, mete un gol. Era de estos europeos, de algo gordo era. ¡Oh! Todo el mundo, unánime. No hace falta ni director, unánime. De eso es de lo que está hablando. Otra vez, metió otro gol, y también 2 goles metieron allí. La tercera fue la Nogalera, así llamativa, que veo la policía andando y quería que me bajara, que apaga, mire usted, yo no voy a pagar nada. Y ya no han dado más al este. No porque cantara malamente, porque yo canté como Los Ángeles. Pero resulta de que se habían quejado los GTB y estos por un folleto de alguien que se habían convertido y se había separado de ese grupo y daba gloria a Dios de lo que Dios había hecho en su vida. Pues por eso se quejaron, con todo el permiso y todo, y se lo negaron hasta el día de hoy. Y ya han dado otra plaza, pero a la Nogalera no, porque está de bares de aquello así. Unánime, sintiendo una misma cosa. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. La contienda normalmente no la guardamos, que de vez en cuando sale la contienda. Pero la vanagloria, eso no hay quien lo controle. Todo el mundo quiere ser, todo el mundo queremos ser más que unos que otros. Aparte, si el pastor le dice, bueno, a mí me ha pasado, vamos, cuento si aquí le da una palmadita en la mano y el pastor le dice a uno, llévate el culto o presenta el culto o lo que sea, bueno, más galones que Franco. Tenemos que aprender a desinflarnos, mejor dicho, tenemos que aprender a no inflarnos, porque nos inflamos solos. Nos va, me va, y subimos como los globos. Vienen muchos allí a la tienda, el que sabe tocar no dice nada, toca la prueba y yo veo, este sabe. Pero el que no, mira, esta risa, van con su gomina, su coletita, su pulsera de su guitarra aquí, la guitarra aquí en el ojal de la chaqueta, las uñas de porcelana, pero aprenda a coger la guitarra primeramente, y además tocan nada, ¿sabes? Y te mira, a ver si lo estás mirando. Dice, tócale algo, que no le eche cuenta, hombre. Está viendo que usted no va a comprar nada. Bien, la vanagloria. Gloria vana, o sea, castillo en el aire. Na pelado.
para que nos entendamos. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde. El maestro nos enseña a ser manso y humilde. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, enseguida, sino cada uno por lo de los otros. Cuando aquí es un país, por lo menos, Estados Unidos no sé, pero aquí vamos cada uno, mi pueblo se dice, vamos a mi avío. Ese va a su avío, cada uno a lo suyo. Y no nos preocupamos de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, en nosotros, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, el Verbo hecho carne, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, vaya a ver, toca una tecla que no es, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz. La cruz, la muerte más cruel que había, y la muerte más despreciable. Solamente la gente más peligrosa, la gente, los etarras de aquel tiempo, por así decirlo. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el mismo Dios, el Padre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, estos son textos muy gloriosos que nos deben hacer pensar si somos honestos con nosotros mismos. ¿Por qué este sentir que hubo en Cristo Jesús y también el apóstol Pablo nos anima a que lo tengamos? No es del todo realidad en nuestras vidas. Porque una cosa es leerlo, aprenderlo, y otra cosa es llevarlo a cabo. No es del todo realidad en nuestras vidas. ¿En qué estamos fallando? ¿O en qué le estamos fallando a Dios? Que no se hace realidad en nosotros. La respuesta es una sola. La falta de temor de Dios. No es que me duele, no es que estoy malo, no. La falta de temor de Dios. En Levítico, por poner algún ejemplo, y esto está escrito, fíjate, dice Levítico 19, 32, delante de las canas te levantarás. Las canas es esto blanco. Y honrará el rostro de los ancianos. Y de tu Dios tendrás temor. Y lo firma yo, Jehová. Hoy la doctrina que hay en este mundo es hablarle a los maestros, en la cultura que le enseñan en los colegios, de tú al maestro. Al maestro hay que hablarle de usted. Hay que faltarle, no se le puede faltar. No es que le falte respeto, es que lo están enseñando malamente. Aprenden malamente, reatorcidos, mal. Y la Biblia enseña, acordad de vuestros padres. El joven aprende del maestro. A mí mi padre me enseñaba ir por la acera, dejarle a la mujer o al anciano la acera. Sentarme en el autobús, ponerme de pie, dejarle el asiento. Una serie de cosas. Al superior, dejarle los derechos. Que luego la tenía aprendida cuando ya estaba leyendo. Hoy qué va. Paco, tú, a mí me da esta vergüenza decirlo, pensarlo nada más.
Y los creyentes nuevos no me veas con los mayores, como van. Esto ya es para escribir un libro. El proverbio 1, el motivo de los proverbios, dice, eso es bueno leerlo cada día un versículo, un capítulo entero. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Son para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, el que es sabio oirá y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría, versículo 7, es el temor a Dios. Cuando se pierde el temor, no valoramos quién es Dios. Parece que Dios, dependiendo también el conocimiento y la enseñanza que le hayan dado a Dios. Lo estoy hablando ya desde un punto de vista desde la Escritura. Porque yo, antes de conocer a Dios, era creyente, iba a la iglesia, rezaba el rosario, tal y cual, pero yo no conocía a Dios. Ni sabía que me amaba, ni sabía que me discipulaba, ni sabía nada de Él. A través de la Escritura conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque me habían dado que Dios está en el cielo. Cuando yo me muera, iré al cielo o al infierno, donde voy yo. Y un día, ya hablando ya así en el taller, sin rezar, le dije, Señor, una de las cosas que le pregunté, el día que yo me muera, ¿dónde voy? ¿Al cielo o al infierno? Porque yo no sabía dónde iba. Y yo quiero ser cura, pero también quiero casarme. ¿Esto cómo es? ¿Qué hago? Bueno, y Dios me dio la solución. El temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ya es sabiduría, ¿eh? El Proverbio 2, 4 al 6, versículo 4 al 6 dice, si como la plata la buscares, la sabiduría, y escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Porque hay que entender, cuando hablo de temor no es miedo, no es terror, como las películas de miedo, ni el que te va a dar el latigazo. Dios no da latigazo, Dios viene a dar abundancia de vida, a suplirnos, a bendecirnos. ¿Comprende? Entonces entenderá el temor de Jehová y hallará el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. No la da la universidad. Allí te van a escribir ya con mentiras, que eso es lo que tenemos la juventud, bueno, ya no son tan jóvenes, del coco comido, de la podredumbre que hay, de la maldad acrecentada, de todo lo que estamos viviendo. Y hallará el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cuánta gente? Yo no voy a las reuniones de la comunidad, porque son gente preparada de carrera. Entonces tuve que ir por un asunto que había que votar, ¿no? Gente de carrera, gente médico, gente ingeniero, gente químico, en fin, tal, más o menos. Y no saben ni comportarse. No saben ni comportarse. ¿De qué les sirve la universidad? Si no saben estar en los sitios como personas. Espérate que se va esto aquí. En Jeremías dice,
Jeremías 2, 19. Tu maldad, dice Dios por Jeremías, te castigará. No te castiga Dios, no nos castiga Dios, es nuestra maldad. Y tu rebeldía te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor de ti. En ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea deje de andar como andaba, ande como Cristo manda, que es como decimos, como Dios manda. Dice, y el que creyere y fuere bautizado como Cristo manda, será salvo. Y el que no creyere seguirá condenado por su maldad y sus rebeliones. Eso te ha dicho desde antes de Cristo, pero Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por ejemplo, tenemos que tener cuidado en Éxodo 27, uno de los mandamientos, dice, no tomará el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En la tienda pasa mucha gente, conozco muchos cristianos, y está pasa de todo, profeta, entre comillas, visionarios, los que toman café todas las mañanas con el Señor, y siempre tiene el Señor. Y el Señor me dio, el Señor me dijo, el Señor, y venga el Señor. Y llevan algunos una vida que vaya de la. Como Dios, no sé qué Señor le habla. El de la Biblia de luego no es. Porque si le hablara con el de la Biblia y tuvieran temor del de la Biblia, no dirían tanto el Señor, el Señor. Y nunca se mete allí a estudiar. Siempre está estudiando luego, ¿no? Y me lo deja a mí. Seguimos. No, hombre, porque es que te hablan en nombre de Dios, se respaldan en nombre de Dios y Dios no respalda su estilo de vida, ni su conducta, ni su forma de hablar. Es Dios. Y ya tiene su condenación. De hecho, los judíos no le hablaban el nombre, el Eterno, hay más nombres. Claro, no pronunciar. Moisés, ¿y quién le digo que me manda? Cuando mandó No. Dile el yo soy. Yo soy me manda. Y como no quería ir, y yo le voy a decir ahora, cuando me iba a presentar yo allí, a los judíos, yo soy me manda para que vosotros. El pobre le pasó canuto también. Pero el yo soy es eterno. Y los judíos no se atrevían ni a pronunciar su nombre. Y el yo soy el pan de vida, yo soy el pastor de la oveja, yo soy el que soy, yo soy la luz de este mundo, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy y sigue siendo. El Romano nos enseña un poquito, los que traemos una cultura, una u otra, y habla el capítulo 3, desde el versículo 9, que pues somos nosotros, hablando de los judíos, mejores que ellos, que los judíos, hablando de los gentiles, y dice Pablo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y sigue diciendo, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, la garganta,
Con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de su ojo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, Jesucristo mismo, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, que no hay otra que nos justifique, porque Jesucristo, aquí nos lo dice, es el autor y el consumador de la fe. Es el que produce, el autor, el que cree en él, en Cristo, él que produce eso, el que derrama esa fe. Cuando leemos su palabra, por leer su palabra, viene la fe. Y a través de la fe, la gracia de Dios nos alcanza, porque la fe es la que nos hace creer en Dios y a Dios. Sin la fe, la gracia de Dios, por mucha que haya y muy buena, no nos alcanza. Y la fe y andando en obediencia. Y dice, por cuanto todos pecaron, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, los que no creen, no, como vengo diciendo, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, es nuestro Redentor, y será el Redentor de los judíos cuando venga en Jerusalén en la batalla del Armagedón, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia que tiene con nosotros los pecados pasados. Cuando uno se convierte, la sangre de Cristo nos limpia, todos lo sabemos, pero es bueno recordarlo, nos limpia de todo pecado. Pasado, dice, pasado. Nos justifica delante de Dios Padre, nos redime, es nuestra propiciación. Pero a partir de ahí, tenemos que andar como Él nos manda, por eso es el Maestro. Y es bueno recargar que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Algunos cogen nada más que lo de Salvador y siguen siendo Señor ellos. No. Y no nos equivocamos ninguno. Si queremos ser Señor de nuestra vida, ya no hace falta Salvador, porque nosotros elegimos, nos salvamos por sí mismos, lo cual no nos salvamos. Primero es el Señor, y el Señor es el que manda, y nosotros somos obedientes. No voy a decir plebeyo, no me suena la palabra esa, no me gusta. Somos hijos, pero el hijo todavía tiene que obedecer al Padre, como el mismo Cristo obedece al Padre, si es que es nuestro Maestro, que es como Dios manda. Pero ahora, a partir de convertirnos, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, nuestra vida tiene que cambiar forzosamente. Si no cambia, es que no me he convertido. Me estoy engañando a mí mismo. Y quiero engañar a los demás que yo soy creyente. Mentira. Por el fruto se conoce. Entonces, sigue diciendo. A partir de ahí, tenemos que dar cuenta ya, no de los pecados pasados, sino de los pecados futuros. Lo de todos los días. Padre, te tenemos que clamar día y noche que nos limpie y tratar de ir madurando
madurando, siendo discípulo del Maestro, no cristiano, de todo eso como aumentaba antes, sino discípulo. El discípulo es el que hace tal como dice su Maestro. Jesús tampoco es un profesor. No, va a dar la clase, me voy. No, no, no. Jesús era el Maestro y además era el pastor que se preocupaba de la oveja. Y además, yo he conocido profesores que cuando un alumno es bueno, un discípulo es bueno, se vuelca con él y lo lleva a su casa y te vende por la tarde y se preocupa por él. El que siempre está repitiendo, anda, no venga, otra vez está aquí, es normal. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, versículo 25, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo, dice Pablo, y ahora también, su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que no, no. El que cree en otro, no. ¿Dónde pues está la gastancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por eso el justo, el justificado por Cristo, por su fe vivirá, no por sus conocimientos, no por los años que lleve en la iglesia, no por la experiencia que le debe de servir, o no debe de servir. Y dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, no tres dioses. No, Dios es uno. Y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, sino que confirma la ley. Y voy a terminar con esto. 2 Corintios 7, 1. Así que, amados, dice San Pablo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios, aunque sea muy evangélico, aunque sea muy católico, aunque sea muy testigo de Jehová, aunque sea de donde sea. Y sin fe es imposible agradar a Dios.